En medio de un clima de tensión que hay en algunas cárceles del país y también hemos escuchado sobre pedidos que se están realizando de prisión domiciliaria a nivel nacional. El mismo presidente ha avalado la posibilidad de que se le otorgue a los presos que están comprendidos dentro de grupos de riesgo, es decir, con alguna enfermedad prevalente, mayores de 60 años, la posibilidad de la prisión domiciliaria a raíz de la posibilidad de contagio de coronavirus. Vamos a hablar con el juez de ejecución penal de la provincia, Sebastián Sarmiento. ¿Cómo le va? Hola, muy buenos días. Bueno, muchísimas gracias por atendernos. Básicamente lo que queremos saber es si ha habido un pedido masivo desde los presos de la provincia para que se les otorgue la prisión domiciliaria a aquellos, obviamente, que están comprendidos dentro de los grupos de riesgo. Bueno, a partir de la declaración de emergencia, el servicio penitenciario ha llevado adelante un relevamiento de las personas que, de acuerdo a los parámetros establecidos por el Ministerio de Salud, podrían estar dentro de ese grupo de riesgo. A partir de allí surgió aproximadamente que el 8% de la población total, esto implica alrededor de 400 personas, están comprendidos de una u otra forma en grupos de riesgo. Con ese listado lo que se hizo básicamente es formalizar, aquellas personas formalizaron su pedido y que se ha ido judicializando y se han ido resolviendo o pidiendo informes complementarios a los efectos de determinar si corresponde o no corresponde estos pedidos de prisiones domiciliarias que serían transitorias durante la situación de emergencia. Bueno, ¿y cuántos pedidos en concreto ha habido y en cuántos casos ya ha sido otorgada la prisión domiciliaria? Bueno, por ejemplo, en mi juzgado han ingresado aproximadamente casi 80 pedidos, los cuales de manera favorable se han resuelto 20. La gran mayoría fueron rechazados y han quedado algunos pendientes a los efectos de incorporar algunos informes o algunas constataciones o informes sociales para casos muy particulares. Aproximadamente entre un 20 y un 25% han sido otorgados y lo restante entonces rechazado. Pero digamos, en el sistema carcelario ha habido más pedidos, más allá de lo que usted menciona de su juzgado en particular. Por supuesto, estamos calculando que de toda esta población de riesgo formalizados habrían unos 220, 250 pedidos. En lo que hace a la instancia de las personas condenadas, que aproximadamente de esos pedidos representa la mitad, ya se han ido casi resolviendo la gran mayoría. Pero en términos generales, 3 o 2 de cada 10 se hacen lugar y los restantes se rechazan. Esta matriz de resolución se ha ido replicando en las diferentes instancias. ¿Y de qué manera se controla una vez que se otorga este beneficio al preso para que sea, digamos, resguardado del contagio de coronavirus? Bien, básicamente, a ver, para explicar, una persona que está en grupo de riesgo solicita esta prisión domiciliaria, la prisión domiciliaria, el expediente, lo que se hace es incorporar un informe social, una constatación del domicilio, un informe médico, de acuerdo a las características del delito, también un informe psicológico. Se verifica también el domicilio de la víctima o del denunciante en el caso de los procesados, y a partir de allí se resuelve. Luego, una vez si se otorga esta instancia de prisión domiciliaria, lo que se hace es disponer algunas medidas, o sea, o el control. Hola. Lo seguimos escuchando. O el control decía. Sí. O el control a través de un sistema electrónico monitoreo, o el control a través de rondines policiales o penitenciarios, o también a través del sistema de telefonía celular con videollamadas y sistema de posicionamiento a través del sistema WhatsApp. En estos casos son para las condenas muy, muy cortas de algunos meses. Generalmente se está estableciendo sistema electrónico de monitoreo con la famosa tobillera y controles policiales. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, hay un pedido por parte de un condenado por un delito de violencia de género o de abuso sexual y tiene que ir a cumplir esa prisión domiciliaria en el domicilio donde está su víctima o cercano a la víctima? ¿Qué ocurre allí? Se rechaza.
Directamente no, se rechaza. No, directamente. No, hay unos parámetros muy claros. Primero, que es la razonabilidad del pedido. Y la razonabilidad del pedido tiene que ver con una protección integral de la víctima, del denunciante y la sociedad. Claro. Que la persona esté en grupo de riesgo no significa que automáticamente se le va a otorgar la prisión domiciliaria, bajo ninguna circunstancia. Hay delitos muy graves, muy violentos, que no merecen esta instancia, sino será necesario medidas complementarias en el ámbito penitenciario para evitar su contagio o su tratamiento. Pero frente a estas características de delitos, como usted comenta, porque nos ha pasado, me ha pasado hace algunos días atrás, de personas condenadas por abuso sexual de sus hijas ofreciendo el mismo domicilio de su familia, digamos, una aberración, y bajo ninguna circunstancia se va a autorizar ese tipo de institutos de prisión domiciliarias, ya sea en el domicilio de la víctima ni en forma cercana. Pero repito, es la propia Suprema Corte de Justicia, con acuerdo al Ministerio Público Fiscal y la Defensa, los que han planteado cuáles son los parámetros a tener en cuenta. Y en este caso se tiene que privilegiar las condenas leves, esto es menores de 3 años, y siempre y cuando no sean delitos contra la vida, contra la integridad física o contra la integridad sexual, y especialmente cuando las víctimas han sido menores. En estos casos, generalmente lo que se hace es rechazar los pedidos, y lo que se exige al servicio penitenciario, mejorar el servicio sanitario. Y por último, ¿hay pulseras electrónicas suficientes para poder controlar en caso que se otorguen todas estas prisiones domiciliarias? No, se va otorgando en la medida que exista disponibilidad de la tobillera. Si no hay tobillera, si no hay sistema de monitoreo electrónico, no se hace efectiva la prisión domiciliaria en el caso que se haya autorizado. Le agradecemos muchísimo, doctor Sarmiento, que nos haya atendido y que nos haya brindado explicaciones al respecto. No, muchas gracias a ustedes por el contacto. Hasta luego.